estamos de vuelta y vamos con nuestro tema madre y tenemos un gran bloque para este momento. Vamos a hablar de contar y cantar cuentos a nuestros niños, la importancia que tienen sus primeros años de vida. Y para ello hemos invitado a nuestra especialista, que es Mercedes García. Se las voy a presentar porque ella es licenciada en educación con una amplia trayectoria en proyectos de lectura. Ya ha impulsado la promoción y difusión de muchísimos libros como una escuela, como una herramienta lúdica, y coordinadora de la biblioteca del Instituto Asunción en Querétaro. Y ahí, bueno, ha hecho muchísimo trabajo abriendo estos espacios de lectura para los niños. También un proyecto que tuvo de la bebeteca, en donde también se le incluía a los papás con bebés para poderles leer a los niños, y muchos proyectos impulsando siempre la lectura hacia nuestros niños. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a Gracias. este espacio. Ay, muchas gracias por la invitación. Agradezco de veras que ustedes estén atentas a poder darnos pues el micrófono y la voz para poder compartir con los papás, con los maestros, con su público en general, los abuelos y los Así propios es. niños, ¿no? Poderles compartir pues lo que uno ha vivido, lo que uno ha experimentado en este mundo de la lectura. ¿Mm? Pues, cuéntanos la importancia de la lectura. ¿Qué tan importante es que Pues tengamos mira, este contacto con nuestros niños? los que hemos sido como afortunados en tener una familia lectora y que desde los primeros años de vida hemos tenido el cuento, el abrazo, el arrullo, la lectura en primera infancia, las conversaciones de sobremesa con alguna historia, con algún libro, la posibilidad de recrear y pensar en los personajes, darles forma, a todos los personajes de los libros o de las lecturas o novelas o libros de ciencia donde podemos explorar con animales o con bichos. Pues bueno, nos sorprende que en las instituciones escolares o que la mayoría de las personas se acerquen a las bibliotecas o a los espacios pensando que la lectura es solamente para los que no tienen nada que hacer, para los que no tienen nada que hacer, Claro. para las personas pues que pierden el tiempo, y así son un sinfín de frases, ¿no? Está leyendo porque pierde el tiempo, está leyendo porque pues no hay otra cosa mejor que hacer, ¿no? O sea, la vida es para hacer otras cosas, no para leer. Y sí es en secundaria, yo cuando trabajaba con chicos de secundaria, me di cuenta que muchos de ellos, a la hora de ponerlos a leer un fragmento, lo podían leer maravillosamente bien, y sin embargo, no comprendían lo que estaban leyendo, que eso es preocupante. Entonces, bueno, yo seguí trabajando en la biblioteca, ocupada y preocupada por hacer un andamiaje entre el libro y los chicos, un andamiaje entre el libro y los adultos, poder llevar los libros a los niños o los libros a los adultos para que pudieran disfrutar de lo que se encontraba dentro de ellos, ¿no? Entonces, en estos espacios de biblioteca, yo estuve en una biblioteca privada en el Instituto Asunción, que preescolar hasta preparatoria, trabajando con chicos de todas estas edades, pero eran jóvenes cautivos, realmente, ¿no? Niños cautivos, tenían que realizar las actividades que yo ofrecía en la biblioteca, por decirlo así, y que qué bueno que se acercaban y qué bueno que yo los tenía cautivos. Pero también estuve trabajando 17 años en el Centro Culturas Morín, que es un espacio público con otro tipo de reto, donde cautivos y donde los usuarios van de mutuo propio, por gusto, primero a ver cómo son las instalaciones, a encontrarse con este mundo de la lectura y un poquito a ver dónde pueden sus hijos distraerse. Entonces, en este momento, con el Centro Cultural, con unas instalaciones maravillosas, comprendí que había espacios donde uno tiene que captar a sus usuarios para que permanezcan dentro del espacio, para que no vayan por una primera vez y no vuelvan, sino que se quieran quedar y quieran disfrutar de la palabra y la lectura, y para eso había que tenerles actividades relacionadas con la palabra. Esto te lo estoy hablando en una institución escolarizada y te estoy hablando del Centro Educativo y Cultural como un espacio público.
Pero ¿qué sucede con nuestra lectura en familia? ¿A qué podemos acceder con los libros o con los niños y la palabra, ¿no? Entonces ahora los tiempos cambian. En otros momentos, en otras épocas, lo único que había eran las narraciones orales o los libros en las casas, ¿no? La gente que podía acceder a los libros y leerlos. O aquellos que a lo mejor no podían libros, pero que tenían tiempos para estar alrededor, podemos imaginarnos una fogata, alrededor de una fogata contándonos cuentos, contándonos narraciones, procurando disfrutar el momento y pasar el tiempo con una deliciosa charla o una sobremesa después de la comida, ¿no? Pudiendo comentar cualquier tipo de tema. Entonces, se generan los espacios en las bibliotecas pensando que los maestros, generalmente los adultos, piensan que la lectura es exclusivamente del ámbito escolar o académico, que está íntimamente relacionada con la traducción de la grafía y que somos lectores en el momento en que podemos traducir la grafía y que podemos compartir o leer en voz alta un texto sin equivocarnos. Y no, aparentemente pareciera que ahí somos lectores y ya tenemos el privilegio de ser alfabetas, pero somos alfabetos disfuncionales porque no comprendemos lo que leemos ni nos interesa realmente leer o buscar un libro para satisfacer una necesidad de aprendizaje, ¿sí? O una inquietud personal. Entonces nos damos cuenta que la escuela es un instrumento importante para que el niño traduzca la palabra, pero estamos dejando a un lado esta parte de enamorarlo de la palabra, que empieza a coleccionar una serie de palabras para poderse pronunciar, para comprender a los demás y para ser autónomo e independiente y libre y que no sea manipulable, ¿no? Entonces, en esta parte es donde entramos nosotros los que estamos en estos ámbitos para poder transitar con ellos el gusto y placer por la lectura y la palabra. En la biblioteca del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, se le puso el nombre de paralelepípedo, que es un nombre muy, muy atractivo, es una figura geométrica, pero pareciera con los niños que fueron trabalenguas, entonces les cuesta mencionarla y les encanta que termine en pedo, entonces empiezan con paralelepípedo y entonces se mueren de risa y juegan con la palabra y les gusta. Y entran a una biblioteca en el paralelepípedo donde es su espacio con grandes dimensiones, donde tienen un acervo bibliográfico muy importante, con una selección de libros hermosos, porque hay que seleccionarles libros bellos, con hermosas ilustraciones y con textos estéticamente bellos también. Entonces se les genera una colección de libros importante, donde ellos pueden explorar libremente entre los anaqueles. Y en esta biblioteca es donde me percato de que los papás no quieren registrar a sus niños chiquitos, a los que todavía no leen porque no traducen grafía, porque son bebés. Y entonces ahí es cuando decido abrir un espacio llamado Bebeteca, que es lectura con primera infancia, pensando en bebés de 0 meses a 3 años. Mercedes, te escuchamos, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo para que las mamás que nos están escuchando tomen algo que es valiosísimo antes de que entres a la explicación de la Bebeteca. Ajá. México, efectivamente, como tú bien dices, es un país que primero no es lector, porque las estadísticas no los dicen, ¿no? Es muy pobre en el volumen de libros que consumimos, adultos y niños. Luego, los que saben leer, académicamente hablando, antes, en promedio, entre los 5 y los 7 años, que es a lo que nos ha llevado el sistema educativo, no necesariamente comprenden y hacen propio lo que están leyendo. Y son los que más necesitan los libros, porque a través de los cuentos, cuando leo contar y cantar cuentos, aprenden de la vida, interpretan su entorno,
empatizan con personajes, reflejan sus emociones, le ponen nombre a las cosas básicas de la vida y a las complicadas, los que son más evolucionados, porque hay niños tremendamente abusados para la vida. Y entonces, qué increíble que tú puedas explicarnos ahora sí esta parte de la biblioteca y que no asumamos las familias que porque, una, no sabe leer, entonces ¿para qué los libros? O dos, ya sabe leer, que lea por su cuenta, porque aunque Exacto. sepa darle voz a la grafía, como tú bien dices, no necesariamente comprende el contexto y lo que queremos es crear memorias en los niños a través de ese libro, lo que tú decías, alrededor de la fogata, el olor de la cocina, la sobremesa, el regazo de mi madre. Arráncate con eso. Es que así es, o sea, la palabra resuena desde el 5º mes de gestación y desde el 5º mes de gestación existe un diálogo externo con el que que no conozcas el significado de cada una de las palabras, sabes que hay un diálogo que te vas a tener que comunicar. Y cuando naces, la primera lectura que haces es la mirada de tus padres, el rostro de tus padres, y tu lectura con el oído es escuchar esa voz materna que te acompañó durante todos los meses de gestación y tus familiares más cercanos, o sea, la gente que estuvo cerca de tu madre cuando te estaba esperando, ¿no? Entonces, reconoces las voces. Tus primeras lecturas son escuchar, tocar, mirar. La gente te toca, te escucha, te va nombrando la vida y todos esos referentes del tacto y lo que tú dices ahorita de los olores, de los sabores, etc. Entonces nosotros no solamente leemos para traducir una grafía, leemos todo, leemos emociones, sensaciones, espacios, hacemos una lectura y un diagnóstico de las cosas. Entonces vas haciendo lectura y bueno, aquí el espacio a mí me ayudó a diagnosticar muchas cosas porque es un hermoso espacio donde la biblioteca era muy grande para los niños, un espacio hermosísimo, con una colección, te digo, de libros maravillosa. Entraban los papás al espacio de los niños. Son de las pocas bibliotecas en el país, la Vasconcelos, la del Gómez Morín, creo que en otros estados también las han construido con esta intención, pero no te puedo asegurar ahorita en cuáles. Es donde el papá entra al espacio de su hijo. No es la esquinita en la biblioteca pública donde el niño se entretiene en lo que el adulto hace cosas importantes. En la biblioteca del Gómez Morín, cuando la coordiné, cuando yo estuve a cargo de esta biblioteca, nuestra intención o la intención que yo puse al proyecto de lectura dentro del espacio era la desescolarización del proceso lector. ¿Y por qué la desescolarización del proceso lector? Porque pretendíamos que los padres se dieran cuenta de que la palabra y la lectura no es exclusivamente de la escuela, no pertenece al ámbito escolar en exclusividad, sino que nosotros, desde que los anclamos a la vida con la palabra, con las caricias, con el nombrarles cada uno de los objetos o cada una de las cosas que queremos que comprendan, desde ese momento estamos fungiendo como los que nombramos la palabra primera para podernos comunicar con ellos. Mercedes, entonces, cuando los papás no querían... ¿Perdón? Tenemos que hacer un breve corte, pero me encanta ese concepto que mencionas, el desescolarizar, porque es algo que debemos de adoptar los papás, en que la lectura no es solamente en la escuela, que también la tenemos que promover en la casa. Entonces, vamos a ir a un corte, regresamos con este mismo concepto que nos des herramientas, sobre todo de cómo enamorarlos de la palabra. Vamos un momentito a corte y regresamos. Somos Madres y estamos en Octava. Ya estamos de regreso, somos Madres y estamos en la Octava con un tema muy bello. Cuéntanos, Mercedes, ¿cómo acercamos a los niños a los libros a los niños, sin que tengamos las familias un concepto de que tiene que ver con la escuela o que tiene que ver con la preparación académica o simplemente con saber leer, cuando en realidad los libros son un tesoro? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que a mí me ocurrió algo sumamente curioso. Yo aprendí este proceso desde el momento en que abrimos puertas en la biblioteca
pública, en la escuela no tanto, porque había otra forma de trabajar en lo académico, la biblioteca escolar, pero en el espacio público descubrí que la forma de enamorar a los papás y a los niños de la lectura era leyendo en voz alta. O sea, hacer actividades con lectura en voz alta y jugar con los libros. El juego es imprescindible en el desarrollo y en el aprendizaje del ser humano. O sea, todos crecemos, tenemos que crecer jugando con los libros. Los bebés, a la hora de entrar a su espacio de biblioteca, preparamos el espacio muy simple, muy sencillo. El espacio era el piso de madera, para la calidez y poderlo limpiar muy bien, para que hubiera higiene, canastas de mimbre con los libros a nivel de los niños, o sea, los libros a canastas de mimbre, sus cojines. Y entonces los bebés tenían la posibilidad de gatear, ir a las canastas, van a las canastas, chupan, muerden, se arrebatan. Esa es la lectura del libro, ¿no? Entonces, Sí. el adulto que entra al espacio, no hay peluches, cero distractores, cero dibujos en las paredes, nada de pegar dibujos animados, nada. El libro es el centro del espacio y la palabra es la que se pronuncia. Entonces, el adulto que lleva la sesión de la actividad puede iniciar cantando, jugando, porque también cantar, las canciones también ayudan a los niños a reconocer las partes del cuerpo. Hay canciones donde se nombran las partes del cuerpo, canciones donde brincas, canciones donde te haces bolita en el piso, caminas como tortuga, etcétera, ¿no? Entonces la canción, para un poquito sacudirnos la pena con el resto del grupo, cantamos con las mamás, dependiendo de la edad, las mamás nos cargan en brazos o nosotros intentamos gatear o jugar y ser muy libres, estar muy libres. A los papás nos cuesta mucho y a los maestros que el niño pueda estar de espaldas a nosotros y nosotros leyendo. O sea, pareciera que no nos ponen atención, pero están escuchando y están en un ambiente lector. Entonces el niño muy libre, se le deja gatear, se le deja explorar y uno lee en voz alta el cuento. En el momento en que uno está leyendo el cuento y frena la historia en algún punto, el niño va a voltear para ver qué pasó y por qué te detienes con la historia. O sea, está poniendo atención, tienen la capacidad de hacer 1001 cosas más a partir de que están escuchando tu voz y es un espacio lector. Entonces los niños tienen esta posibilidad, cantamos, jugamos, leemos en voz alta. Después ellos exploran libremente los libros que ellos quieren leer o que quieren disfrutar y que van a leer imágenes, aunque no traduzcan grafía. Y después de eso nos arrullamos. Yo descubrí en este proceso de estos talleres que tanto los niños como los papás, aparte de generar un encuentro afectivo y emocional con el libro y la palabra, entre ellos surge un lazo emocional diferente. Las miradas entre ellos, la expresión de los papás que se sensibilizan ante una lectura, que van descubriendo que hay otros autores, que no conocían que existían tantos libros infantiles tan hermosos como para acompañar a sus hijos en muchas cosas, ¿no? Entonces hay libros para que el niño transite al sueño, hay libros para que los niños sacudan sus miedos, hay libros para que los niños disfruten la noche, hay libros para que sepan que hay lazos familiares importantes, que están los abuelos, los bisabuelos, que hay raíces familiares, que tenemos que convivir unos con otros. Hay libros donde te muestran que todas las familias son diferentes. Entonces uno va descubriendo, los bebés van descubriendo la diferencia que hay en muchos momentos. Yo te voy a contar que yo tenía bebés que todavía no hablaban, usaban el chupón. Bueno, chistoso porque había bebés que usaban chupón y había bebés sin chupón, que las mamás no querían que usaran chupón porque si los dientes, que si el paladar, y otras mamás que sí, que el chupón, ahí va el chupón, ¿no? Entonces empieza a balbucear como si estuviera leyendo en voz alta. Todavía ella no podía pronunciar muy bien palabras, pero balbuceaba y le quedaban viendo. Entonces una bebé se acerca con el chupón en la boca y la otra niña que nunca sabe lo que era un chupón porque su mamá nunca se lo había acercado, le arrebata el chupón y se lo mete también a la boca. ¿Por qué no? Entonces, todo es explorar
¿sí? En un espacio así común, donde todos nos juntamos y todos estamos leyendo. Los bebés están leyendo, papás están leyendo. Oye, Mercedes. Mamás que llegaban con sus año y medio embarazadas, nacía el siguiente bebé y entonces veías llegar a la mamá con bebé nuevo, su niña ya de 2 años, entonces la niña de 2 años con su hija y la mamá con el bebé, y entonces la niña de 2 años le contaba a su muñeca los libros y arrullaba a su muñeca a la hora del lunch. Claro. Entonces son cosas que no tienes más que hacerlas, porque el ejemplo arrastra. Así es. Y de eso queríamos hablar justo, en que nosotros queremos aprender como papás, creemos que es algo instintivo y claro leerles un libro, pero queremos que nos enseñes con el ejemplo. Y nos querías compartir un fragmento del cuento para que sepamos cómo hacerlo con nuestros hijos, que con eso podamos despedirnos con los papás que nos están viendo, el que vean de qué manera podemos enamorar a nuestros niños. Mira, yo quisiera leerles un libro, es un libro chiquito, se los voy a mostrar. Generalmente los libros ilustrados son una maravilla y ahorita hacemos una doble lectura porque hay libros que se llaman libro álbum, donde el texto dice una parte y la imagen dice otra. Entonces hay que leer tanto la imagen como el texto. Y siempre hay que mostrar el libro, siempre hay que procurar mostrarlo. Voy a tratar de acomodarme. Les voy a leer un libro y si ustedes tienen a alguien a quien abrazar, aprovechen y abrácense. Abrácense con este libro porque este libro trata del abrazo. Entonces, este libro es muy disfrutado en la biblioteca, los papás y los niños abrazan. Las ilustraciones son de Cecilia Varela y María Baranda, que es un orgullo en México como escritora, las mejores escritoras que yo he conocido, y bueno, sus libros en la biblioteca son queridísimos por los niños. Y les voy a leer traigan así. a sus hijos, tráiganlos en este momento para que escuchen el cuento de Mercedes. Abrácenlos, abrácense, dense un abrazo cada vez que yo diga un abrazo, ¿no? Sí. Hay que escuchar los textos. A veces los papás no quieren leerles a los niños libros con los cuales creen que no comprenden ciertas palabras, y sí hay que leerlas y hay que pronunciarlas, aunque sean chiquititos, para que las vayan conociendo, se las vayan apropiando y las apliquen. Y dice, fría y oscura, y no hay luna que alumbre los sueños que están en mi cama. Un abrazo. Cuando es tarde de lluvia y cantan las ranas y brincan los sapos y hay fuertes truenos y horribles relámpagos, un abrazo. Y yo grito que soy un enorme caballo que corre junto a perros y gatos, un abrazo. Cuando todo está quieto y nadie se mueve, ni osos, ni lobos, ni pájaros, ni gusanos, hay niños que bailen o canten, un abrazo. Escucha. Cuando hay tanto ruido allá afuera en la calle, entre coches y motos y grandes camiones, y toda la gente pasa deprisa o corre, un abrazo. Cuando estoy en mi casa y el techo es el mar, el suelo son nubes de muchos colores, la mesa es un barco y la silla es el bosque, un abrazo. Cuando no hay nadie conmigo y todos son sombras, huecos o risas y juegos frente a un espejo, un abrazo. Cuando ocurre y percibo un fiero león en el pasto o una larga jirafa en el vidrio, un abrazo. Cuando no hay nadie que pueda ayudarte con botas, zapatos, gorro, chamarra o abrigo, un abrazo. Arriba en lo alto y encuentro dos brazos enormes que se abren despacio, despacio, despacio. Entonces sé que siempre necesito
¿Qué necesito? ¡Un abrazo! Hermoso. Qué bonito. María Baranda. Qué María bonito. Baranda. Sí. Hermoso el libro, hermosa la experiencia. Y es verdad que te conectas con la emoción, Claro. te metes en la historia, no piensas, en este caso yo no tenía a ninguno de mis hijos, piensas el abrazo y pensaba en el abrazo para mí. Claro. Qué lindo es cuando llueve, qué lindo es cuando lo ocupas, qué lindo es cuando no te das cuenta que lo necesitas y te lo ofrecen. Qué bonito libro, muchas gracias. Ay, qué lindo, gracias, Mercedes. Son las formas o de las diferentes momentos en que uno requiere de un abrazo. Entonces tienes posibilidad en la biblioteca de que los papás descubran en qué momento ellos mismos o sus hijos requieren de un abrazo, ¿no? ¿Cuáles son los momentos precisos en los que requerimos un abrazo? Me daba mucha ternura porque hubo una vez una niña en uno de estos, una vez que conté este cuento del abrazo, que chiquitita, que empezaba a caminar, estaba sentada en los brazos de su mamá, y yo me hacía así cada vez que hacía un abrazo, y seguía yo leyendo, y entonces la niña abrazaba a su mamá, después sí me abrazaba a mí, a su mamá, yo me regresaba a abrazar a mí, porque decía, esta pobre no tiene que abrazar, esta pobre nada más nos cuenta y dice, sí son cosas que te van detonando el saber que los niños están perfectamente enterados, aunque no hablen, que lo disfrutan, lo aman, y las relaciones que se van gestando entre ellos y sus padres, ¿no? Muchísimas gracias por dejarnos esta gran herramienta y enseñanza. Y compártenos tus datos, ¿dónde te pueden localizar la gente para cualquier duda? Mira, yo tengo mi correo, blumilda59@hotmail.com. Ahorita estoy como promotora independiente, ya no estoy en el Centro Cultural sigue teniendo la biblioteca, no sé cómo la están ahorita administrando, ahorita están en pandemia, no creo que estén abriendo las puertas, ahorita no están abriendo las puertas de ningún lado, y yo creo que es muy difícil, pero sí que se comuniquen conmigo y vemos la manera en que yo pueda ir apoyando a la gente a través de esta vía o del propio Zoom. Habría que ver Muchísimas gracias. ¿Qué hay que hacer? Cómo hacerle ahora con estos nuevos medios. Y que muchas todos gracias. En su casa. Gracias. Gracias a ustedes por abrir estos espacios. Estuvo maravilloso. Muchísimas gracias por esta gran invitación a leer. Gracias, Mercedes. Vamos a ir un corte y regresamos porque tenemos todavía mucho más que compartirles. Somos madres y estamos en Octava.